Bueno, vamos a resolver este problema bien interesante de biomecánica. Fíjate, vamos a aplicar aquí todo lo que sabemos de torque. Fíjate, qué interesante. Dice, leámoslo. Dice, los adultos jóvenes pueden ejercer una fuerza de tiro máxima de 40 newton. Y lo está marcando ahí el newtómetro. No sé si lo ven. ¿Ya? Ya. Después dice, sobre el newtómetro o dinamómetro, que es lo mismo, ¿ya? Newtómetro o dinamómetro, que es el aparato que se usa para medir fuerza, ¿ya? De la figura. Si el sujeto al antebrazo tiene 28 centímetros, ¿no es cierto? Mira, fíjate, desde el punto, digamos, de giro a donde está conectado el newtómetro hay 28 centímetros, ¿ya? Ya, dice, del codo y el bíceps está unido a 5 centímetros del codo, como se muestra también ahí, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los módulos de la fuerza ejercidas por A, el bíceps, y B, el húmero? Vamos a resolver primero, en este primer video, la parte A del que, digamos, la fuerza que hace el bíceps, ¿ya? Esa sería nuestra incógnita. Lo primero que yo les recomiendo siempre es extraer los datos, ¿ya? Primero extraer los datos. Entonces, fíjate, vamos leyendo. Recuerden que la fuerza que hace el newtómetro, ¿ya? Eh, la fuerza que hace el newtómetro, ¿no es cierto? Es igual a, le vamos a poner F sub n, ¿no es cierto? Le vamos a poner que es igual a 40 newton, ¿ya? Y como estamos hablando de un torque, R sub n le vamos a poner que son 28 centímetros. O lo que es lo mismo, 0,28 metros, para que trabajemos todo en el sistema MKS, ¿ya? La fuerza que hace el bíceps es la que no conocemos, ¿no es cierto? Es nuestra incógnita. Y R para el bíceps es de 5 centímetros, ¿no? 5 centímetros. O lo que es lo mismo, 0,05 metros, porque hay que dividir por 100, ¿ya? Esos serían nuestros datos. Correcto. Fíjate, vamos analizando el problema. Mira lo que podemos observar. Fíjate, lo primero que si ustedes se dan cuenta, aquí hay como exactamente una palanca, ¿ya? ¿Ya? Aquí, mira, la vamos a dibujar aquí. Es como una palanca, el brazo, aunque hayan dos huesos, ¿no es cierto? Digamos, el cúbito y el radio son dos huesos, pero están actuando como uno porque se están moviendo juntos, ¿ya? Por otro lado, fíjate, tenemos también un punto de giro. Lo voy a marcar aquí, fíjate, con de color verde, ¿ya? Entonces tenemos todas digamos, los ingredientes para pensar en torque. Porque fíjate, ¿qué nos estaría faltando? Fuerzas, ¿verdad? Y fíjate que aquí hay una fuerza que está actuando sobre este brazo, ¿no es cierto? Que es F sub n, que es la fuerza que está haciendo el newtómetro. ¿Ya? Aquí la vamos a montar, mira. F sub n, ¿no es cierto? Que sería en este caso 40 newton. ¿Ya? No. Y por este otro lado, fíjate, tenemos la fuerza que está haciendo el bíceps, fíjate, aplicado sobre la misma palanca, ¿vale? Que yo asumo que va a tener que ser mucho más grande, ¿ya? Porque está actuando con un radio pequeñito, ¿ya? Que es la fuerza que está haciendo en este caso el bíceps. Entonces aquí lo vamos a anotar, la fuerza del bíceps, ¿no es cierto? Y que todavía no sabemos cuánto vale, ¿ya? Fíjate entonces que todo esto nosotros lo hacemos con respecto digamos, al eje de referencia, ¿ya? Mira, lo voy a marcar aquí con respecto de color azul, que es nuestro eje, digamos, que es el eje sobre el cual, digamos, que pasa justo por el eje. Entonces de ahí hacemos nosotros las mediciones. Fíjate, en este caso, eh, la conexión del bíceps con el radio, ¿no es cierto? Serían 5 centímetros. Lo vamos a marcar aquí, 5 centímetros, pero ya no lo vamos a notar como 5 centímetros. Vamos a decir que este R sub B, ¿no es cierto? Es igual a 0,05 metros, ¿ya? Para respetar las unidades. Y la distancia que hay desde aquí, ¿no es cierto?, hasta la conexión donde se conecta el newtómetro, ¿no es cierto? Vamos a decir que le vamos a llamar R sub N, ¿cierto?, que corresponde al newtómetro, es de 0,28 metros, ¿vale? ¿Ya? Ahora fíjate, vamos a retirar todo esto, ¿ya? Pumba, lo vamos a dejar por aquí, y fíjate, ahí está la situación, ¿ya? Ya, entonces, vamos analizando. Aquí se me olvidó ponerle una pequeña rayita, ¿no es cierto?, para decirnos que esas son las distancias, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, la fuerza digamos, que está haciendo el newtómetro, que en este caso recuerden que eran 40 newton, ya los vamos a anotar ahí, ¿ya? Esos 40 newton que están ahí, ¿no es cierto?, están haciendo una fuerza sobre
esta palanca, ¿verdad? Este cuerpo, esta barra, ¿verdad? Imaginaria, y debería producir un torque en esta dirección, ¿ya? Que por convención se considera siempre cuando un torque produce un giro o produciría un giro en sentido horario, se le considera como negativo. ¿Y por qué sabemos que hay un torque? Porque están todos los elementos del torque. Mira, le vamos a llamar a este el torque del newtómetro, ¿ya? Y este torque debería producir un giro en sentido horario. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos una distancia que es un R, ¿no es cierto? Y tenemos una fuerza, ¿ya? Ya. O sea, tenemos una distancia, o sea, tenemos una fuerza que está aplicada a una distancia, ¿no es cierto? No, que no es cero con respecto al eje de giro, ¿ya? Y por este otro lado tendríamos un torque, ¿no es cierto?, que produciría el bíceps, ¿ya? Que en este caso, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, como está actuando en este otro sentido, ¿verdad? En sentido contrario, debería producir un giro, como es un torque en sentido contrario, debería producir un giro, en este caso sería positivo, ¿ya? Eh, Vale, entonces analicémoslo desde el punto de vista de, digamos, del torque. ¿Qué cosas sabemos nosotros del torque? Teoría. Ah, profe, el torque sabemos que es la fuerza F por R, ¿no es cierto? Y por seno del ángulo que forman. ¿Ya? Eso es una de las cosas primeras que sabemos. La otra cosa que sabemos, que si ustedes se dan cuenta, yo puedo asumir que este sistema está en perfecto equilibrio, es decir, no se está moviendo a pesar de que hay torque, ¿no es cierto? No están produciendo giro. ¿Por qué? Porque hay dos torques que están actuando en sentido contrario y por lo tanto de alguna manera se anulan. En ninguna parte del ejercicio yo leo que este brazo esté girando, ¿ya? Esté, digamos, haciendo una rotación. Por lo tanto, podemos asumir que está perfectamente quieto. Por lo tanto, podemos decir que el torque total de todo esto es cero. ¿Pero qué significa, profe, el torque total? Al igual que la fuerza, cuando nosotros la sumamos nos da cero, la fuerza neta en cero, o torque neto podríamos decir, o torque total, ¿no es cierto?, nos da cero. ¿Eso qué significa en resumidas cuentas? ¿No es cierto? Que la sumatoria de los torques nos da cero. En este caso, si ustedes se dan cuenta, tenemos solo dos torques, ¿verdad? Tenemos, por un lado, el torque del brazo, ¿no es cierto?, que va a ser positivo, y el torque del newtómetro, que va a ser negativo. Entonces lo podemos anotar así, fíjate. El torque del brazo menos el torque del newtómetro, ¿no es cierto?, nos tiene que dar cero. Si ustedes se dan cuenta, si yo paso el torque del newtómetro hacia el otro lado, me quedaría, digamos, igual. Entonces me quedaría que el torque del brazo tiene que ser igual al torque del newtómetro. Claro, tiene sentido. Tendrían que ser igual los dos torques para que este brazo no, o sea, esta palanca, ¿no es cierto? Este brazo, perdón, esta palanca o esta varilla, ¿no es cierto? Esta palanca, no sé cómo llamarle, eh, no gire, ¿ya? Ya. Entonces, fíjate, esta palanca imaginaria, ¿no es cierto? Eh, Tiene sentido que ambos sean iguales, ya. Pero anotémoslo. ¿Qué significa el torque del brazo? Nosotros ya lo sabíamos por definición, fíjate. Significa, el torque del brazo sería la fuerza que está haciendo en este caso, o sea, el torque del brazo, dale, el torque del bíceps sería la fuerza que está haciendo el bíceps, ¿no es cierto? Por R del bíceps y por seno del ángulo que se forma entre R y F, ¿verdad? Menos la fuerza que está haciendo el newtómetro por el radio que tiene el newtómetro, ¿no es cierto? Perdón, por R, ¿ya? Y por el seno del ángulo que forman entre ambos. Y esto tendría que ser cero, ¿ya? Hagamos un poquito el análisis de los ángulos. Fíjate, si ustedes se dan cuenta, es la fuerza que hace el newtómetro o sea, el ángulo que se forma entre el newtómetro y R, ¿no es cierto? Estos son los R, ¿verdad? Es de 90 grados. Igual que entre la fuerza que hace el bíceps con su correspondiente R, ¿ya? Entonces, ambos ángulos son de 90 grados. Como ambos ángulos son de 90 grados, S y S, ¿no es cierto? Recuerden que seno de 90 es 1, ¿ya? Esto es 1. Todo esto es 1. Seno de 90 es 1, ¿ya? Por tanto, nuestra ecuación nos queda reducida a F del bíceps por R del bíceps, ¿no es cierto? Menos F de la fuerza del newtómetro por el R del newtómetro, ¿verdad? Tendría que ser igual a 0. Ya se va simplificando bastante la cosa, ¿ya? Pero fíjate, la fuerza del bíceps es lo que no conocemos, ¿verdad? ¿Ya? R del bíceps lo conocemos, ya sabemos, son 5 centímetros. Aquí está, ¿verdad? Ahí está, son 5 centímetros. Es decir, 0,05 metros.
aquí, esto es 0,05 metros. La fuerza del newtómetro, si ustedes se acuerdan, son 40 newton, y esto es el R del newtómetro serían 0,28 metros. ¿Ya? Todo esto tendría que ser igual a 0. Fíjate, entonces nos quedaría re sencillo, porque quedaría F sub B, ¿cierto? Por 0,05 menos 40 por 0,28, igual a 0. ¿Ya? Eh, entonces, queda re sencillo porque sería cosa de despejar F sub B, ¿no es cierto? Quedaría F sub B, esto pasa para acá, ¿no es cierto? Con signo positivo. F sub B, perdón, aquí tendría que ser por, vamos a borrar aquí, esto tendría que ser y F sub B por 0,05 es igual a 40, queda con signo positivo, ¿no es cierto? Por 0,28, ¿ya? Y finalmente F sub B, o la fuerza del bíceps, sería 40 por 0,28, ¿ya? Dividido por 0,05. Recuerden que esto... Bueno, luego hacemos el análisis de las unidades. Fíjate, vamos a calcular. Fíjate. Ya, vamos a calcular. Fíjate, nos quedaría 40 por 0,28 dividido por 0,05, ¿verdad? Ahí está. Y nos quedaría 224. Es decir, la fuerza que hace el bíceps serían 224. ¿224 qué? A ver, mira, fíjate. Aquí tenemos que estos eran 40 newton, estos eran metros y estos eran metros, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí nos quedaría newton por metros partido por metros. Estos metros se me van y me queda que toda la unidad sería newton. Por lo tanto, tiene sentido que las fuerzas sean de 224 newton. Comparémoslo, esto es una cosa, hagamos una cosa, digamos, un poco interesante. Suponga, esta es la fuerza que estaría haciendo el bíceps, este músculo que está aquí, ¿verdad? Este músculo, ¿verdad? Ese músculo que está ahí. ¿Ya? Entonces, fíjate, ¿ya? Si nosotros pudiéramos traducirlo a algo que nosotros entendamos, porque yo creo que 224 newton a ustedes no les dice nada. Mira, si dijéramos que si ponemos el músculo aquí, mira, ponemos el bíceps aquí, lo voy a dibujar así como si fuera un músculo así con fibras, ¿verdad? Ya, aquí, y le pusiéramos un peso, ¿no es cierto? Este peso, ¿no es cierto? Serían 224 newton, ¿verdad? Ah, pero profe, mire, el peso es m por g. Ah, entonces significa que ¿cómo se llama? La fuerza que está haciendo el bíceps es también de 224 newton, ¿verdad? Tiene que ser igual al peso, ¿verdad? Entonces, fíjate, el peso en este caso serían 224 newton, que es m por g, ¿ya? ¿Ya? Como F es igual a P, entonces yo lo podría reemplazar por F sub P, que serían 224. Mira, esto serían 224, es igual a M por G, ¿ya? Para tener una referencia más o menos, ¿cuánto sería en este caso la masa? ¿Ya? Si yo despejo la masa, me quedaría que serían 224 newton, recuerden estos kilogramos, metros partido por segundo al cuadrado, dividido por G, que serían 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Estas dos unidades se me van aquí, y ahí me quedaría todo en kilogramos. Entonces sería 224 dividido por 9,8. Mira, 224 dividido por 9,8, y eso me da aproximadamente 22,85. ¿Qué serían estos? Mira, fíjate, 22,85 kilogramos, porque esa es la unidad que nos queda, ¿verdad? Entonces, profe, que el bíceps haga una fuerza de 224 newton sería lo mismo que estuviera sosteniendo una masa de 22,85 kilogramos. ¿Ya? Es bastante, piensa, con un puro músculo sosteniendo 22 kilogramos, ¿ya? 22,8, casi 23 kilogramos, ¿ya? Es como para tener una referencia, ¿correcto? Ya. Mira, antes de terminar, quisiera, ¿cómo se llama? Mostrarles algo. Yo dejé aquí un pequeño espacio para mostrarles cómo se podría hacer esto con la calculadora que tenemos aquí de manera mucho más rápida. Mira, fíjate. Yo voy a escribir esta ecuación tal cual está aquí, ¿ya? En la calculadora. Mira, fíjate. Voy a escribir. Pero si esto lo escribiéramos desde el punto de vista matemático, ¿no es cierto? Que como sabemos que los matemáticos... como sabemos que los matemáticos solamente pueden despejar la x, entonces nos quedaría como que x por 0,05 menos 40 por 0,28 es igual a 0, ¿verdad? ¿Sí? Ya, entonces tenemos que despejar x. ¿Cuánto nos da x?
¿Ya? Fíjate, entonces lo voy a escribir aquí en la calculadora. Fíjate, sería x por 0.05 menos 40 por 0.28 y fíjate, le pongo que es igual a 0. O sea, escribo la ecuación completa. ¿Ya? Ya le estoy diciendo que es igual a 0. Y le digo que la resuelva. Pumba. Y me da que x es 224. De un paraguaso. Ay, perdón. Y me dice que x es 224. Entonces x serían 224. En este caso sería newton. El mismo resultado que habíamos tenido antes, si ustedes se fijan.